¿Qué tal, banda? Por lo general solemos tener personajes que suelen tener una personalidad asociada con el tono de la obra, y esa personalidad se ve reflejada en las acciones de dicho personaje. Y en el caso de los villanos es común ver que, si este es un personaje cómico que difícilmente se puede tomar en serio, sus acciones igualmente no serán vistas con mucha seriedad. Sin embargo, también existen los casos mixtos, donde un villano puede parecer bastante cómico y caricaturesco, pero sus acciones sí son de tomarse muy en serio. O como el caso que nos importa en esta ocasión, donde los villanos parecen ser muy serios, crueles y despiadados, pero sus motivaciones, planes y sus acciones son de lo más ridículo. No importa qué tan malos se vean, está claro que no saben lo que hacen. Es por eso que en esta ocasión vamos a repasar algunos villanos que parecen serios, pero en realidad son unos imbéciles. Por lo que sin más, comencemos. Yo reconozco el trabajo que has puesto en esto. Ha sido muy tecnológico. Iniciamos nuestro recorrido con Hordak de She-Ra y las Princesas del Poder, un villano que ni siquiera podría decir que es un buen villano, ya que la mayor parte del tiempo lo vemos como un tipo con baja autoestima y a merced de otros personajes, incluso sus propios secuaces. Hordak en un inicio se nos presenta como un clásico villano tiránico con un aura sombría e intimidante, y con el objetivo de dominar todas las tierras de Eternia a través de su gran ejército. Básicamente se estaba perfilando en ser un tipo de Ozai, pero para nuestra desgracia, Hordak terminó siendo prácticamente un Zuko, o sea, un niño sin amor que solo buscaba la atención de su distante y abusivo padre. Y ojo, como tal, la historia de fondo y la redención de Hordak no son malos, al contrario, le dan un nivel de profundidad y empatía, pero la forma en cómo lo retratan a través de estos hacen que todo el sentido de intimidación que tenía en los primeros episodios se pierda por completo. Y su amistad con Entrapta, si bien le da un lado más humano, también es cierto que lo muestra más vulnerable de lo que realmente necesitábamos ver. Pero lo realmente avergonzante es descubrir que su motivación para todas sus acciones es simplemente regresar con su creador y tener algún tipo de perdón por ser un clon defectuoso, algo que ni siquiera pudo conseguir. Es decir que Hordak aterrorizó a todo un planeta, secuestró a niños para formar sus tropas y drenó cualquier recurso natural que encontrase, no para formar su propio imperio, sino para regresar a un imperio que lo había echado. Así de baja es su autoestima. Al final, no digo que Hordak no debió tener ese arco de redención y esa amistad con Entrapta, pero creo que para lo que se supone que el personaje debía ser, sí se siente bastante denigrante y ridículo el ver lo que realmente era y el por qué hacía lo que hacía. No quiero tu varita. Destrúyela. ¡Sorpresa! Ahora seguimos con Tophy, el que bien podría ser el personaje más interesante y despiadado de todo Star vs las Fuerzas del Mal, que durante gran parte de su participación en la serie nos dio la idea de que sería el villano más importante y peligroso de esta, cosa que en gran parte así fue, pero había un detalle y es que sus objetivos y motivaciones no tienen mucho sentido, y una en particular podría verse como un mero berrinche. Desde su introducción, Tophy se mostró como un tipo frío, calculador, un contraste completamente opuesto a lo cómico e inepto de Ludo, y era bastante claro que, a diferencia de este, Tophy sí sabía lo que hacía y cuál era su objetivo. Sin embargo, es el cómo consigue ese objetivo lo que hace que las cosas se vengan un poco abajo. Pues empecemos con el hecho de que la primera resolución de su plan es un tanto absurda, pues estamos hablando de que el tipo daba por hecho de que iba a sobrevivir a una explosión, que su espíritu o algo por el estilo iba a poder meterse en la dimensión de la magia, una dimensión donde se supone que pierdes tu conciencia, y que de alguna forma que no se explica logró corromper toda la magia que había ahí.
¿Ven el punto al que quiero llegar? Su plan depende mucho de la suerte y que el guión lo apoye, porque de otra forma esto pudo haber terminado muy mal para él. Pero hay una motivación más para Toffee, aparte de querer deshacerse de toda la magia de forma cuestionable, y es su condenado dedo. Sí, Toffee es lo suficientemente resentido como para estar dispuesto a poner su vida en riesgo nomás para recuperar un mendigo dedo. ¿Y qué es lo que hace para ello? Pues destruir todo su cuerpo y confiar en que las cosas se alinearán a su favor para poder recuperarlo. Sí, muy inteligente. Al final, por más bien que haya salido el plan de Toffee, no hay que negar que mucho de este funciona por pura suerte y que su motivación más personal la consiguió de forma muy contraproducente, o sea, no tiene sentido, y nos prueba que esta lagartija no es tan lista como cree. Es solo perder el tiempo, porque voy a aplastar a los que me desafíen. Voy a vencer a todos los que se me atraviesen. ¡Yo! En nuestro siguiente puesto tenemos al Rey Sombra, un villano que fue difícil de elegir del vasto catálogo de villanos ineptos de My Little Pony, pero creo que de todos ellos Sombra se gana el puesto del Rey de los Idiotas. Al presentarnos a este siniestro personaje nos venden la idea de que él es un tipo de Sauron que conquista cualquier reino y es temido por todo ser vivo, pero resulta que nunca lo vemos interactuar de forma física y solo se necesitó algo de amor para poder destrozarlo. Eso realmente le quita peso a su amenaza, pero su nivel intelectual quedó realmente comprobado cuando se le dio una segunda oportunidad para resaltar con todas las herramientas necesarias, y en su lugar decidió tomar todas las malas decisiones que pudo tomar, empezando por no querer trabajar en equipo con compañeros que, pese a sus complicaciones, lograron llegar más lejos que él. Luego está el hecho de que deja a las Mind Six vivas para que perfectamente puedan escapar a detenerlo, y como cereza en el pastel vemos que Sombra se queda perfectamente quieto y paciente mientras las Mind Six están completamente distraídas lamentándose por un falsamente herido Discord. Básicamente el Rey Sombra fue lo bastante estúpido como para tener todas las oportunidades de vencer a sus adversarios y prefirió burlarse de estos en sus caras antes de deshacerse de ellas, cosa que prácticamente le costó la victoria. Un clásico caso de confianza y egocentrismo malvado que se paga con la propia vida. ¡Eres Diamante Rosa! ¡Esa es la gema de Diamante Rosa! No luces como ella, no suenas como ella, no eres mitad humano, solo estás actuando como un niño. Ahora vamos con una villana tan grande como su potencial desperdiciado, Diamante Blanco, la líder suprema de las gemas que lleva a cabo un imperio de conquista y colonizaciones con la misión de expandirse por todo el universo con el ejército más imparable conocido. Pero ni toda esa ambición le sirvió para caer presa al efecto emocional que Steven Universe es capaz de generar. En realidad, las tres diamantes podrían entrar en este top, ya que pese a toda la impresión amenazante y tiránica que daban, esta fue tirada completamente a la basura tras su redención milagrosa con el poder del amor, lo que las rebajó a unas tías que intentan ser amorosas para ocultar su soledad y no son buenas en ello. Pero el caso de Diamante Blanco es todavía peor, ya que al menos con Azul y Amarillo tuvimos tiempo y entendimiento para comprender sus motivaciones, aun cuando la resolución de estas puede ser anticlimática y satisfactoria. En cambio, Diamante Blanco apenas tuvimos tiempo para conocerla y entender su mentalidad, aunque honestamente no creo que hayamos entendido mucho. Lo único que sabíamos de Blanco en un inicio es que era la máxima deidad de las gemas y que todo espécimen debía adorarla y temerla, básicamente dándonos a entender que ella es como una diosa con la que no hay que meterse y no se puede razonar, porque de lo contrario te haría parte de ella, y básicamente eso hizo. Pero después descubrimos que su ego y su autoestima es tan, pero tan frágil que solo se necesitó equivocarse con una cosa para darle una crisis emocional y dejar de lado todo su estilo de vida enfocado a conquistar, y se convirtió en una especie de payasa. ¿En serio esperan que creamos que esta tipa colonizó a medio universo? ¡Por favor!
Honestamente, creo que hubiera preferido una verdadera tirana con complejo de Dios, aun si es de lo más simplona en personalidad, que este mal chiste de villano, porque básicamente tiraron a la basura cualquier oportunidad de crear una verdadera villana emblemática por sus actos, y un conflicto más jugoso que la empalagosa y anticlimática resolución que nos terminaron dando, cosa que no sería tanto problema si al menos Blanco hubiera estado mejor escrita. Entonces no les gusta que se aprovechen de ustedes. En especial cuando la que se aprovecha es solo una reptil enana de ojos saltones. ¿Qué más dijeron? Para seguir tenemos a la Camaleona, villana que llegó a manchar el gran historial de antagonistas de Kung Fu Panda, al menos en cuanto a películas. Y es que teniendo grandes personajes como Tai Lung o Lord Shane, la Camaleona se siente como un enorme paso atrás en cuanto a imponer e intimidar. Porque sin importar qué tan poderosa pueda llegar a parecer, lo cierto es que en ningún momento puede tomarse en serio. Para empezar, su motivación no solo es la más floja de toda la saga, sino que es por mucho la más absurda, ya que esa excusa de que no puede aprender Kung Fu por ser pequeña y débil, carece por completo de sustento, pues ahí tenemos a los 5 furiosos, con Grulla, que fue objeto de burla por ser delgado, una serpiente sin colmillos ni veneno y por supuesto una mantis sin musculatura, y eso no les impidió convertirse en grandes maestros de Kung Fu, lo que me hace pensar que no solo los eliminaron de la historia por cuestiones de presupuesto, incluso ya hemos visto a un maestro gallo, y bueno, si somos justos, Shifu tampoco es alguien de gran tamaño y musculatura. O sea, nadie se traga esa historia. Y si ese triste intento de motivación lo comparamos con los pasados trágicos y bastante sombríos de los demás villanos, prácticamente parece un chiste sin gracia, porque con tan solo escuchar las historias de Tai Lung, Lord Shane y Kain, puedes entender por qué están donde están y de lo que son capaces de hacer, y efectivamente puedes verlos como una genuina amenaza. Con la Camaleona no pasa eso, porque aparte de que su pasado es tonto, este solo se nos cuenta por mera exposición sin sustancia, lo que le quita cualquier impacto emocional. Su plan básicamente funciona porque el guión así lo requiere, y vaya que el guión también la obliga a fallar posteriormente, porque estamos hablando de que la tipa prácticamente robó las habilidades de cientos de maestros, cosa que de por sí no es particularmente original, ya que tuvimos a alguien que hizo algo bastante parecido, y aún así esta no tuvo la destreza para evitar caer ante el protagonista y su aprendiz, que dudo que posea el entrenamiento necesario para hacerle frente, pero logró hacerlo. Es decir, no voy a negar que los otros villanos también fueron vencidos en parte por el poder del guión, y no tan parte. Pero tener ese nivel de poder y no dar la batalla suficiente sí es bastante humillante. Tienes que ayudarme. Piensa en otro plan. Ladybug no puede ganarme. Tenías el Miraculous de tiempo. Pudiste elegir salvar a Emily. Pudiste salvarme a mí. Pero en cambio elegiste tu obsesión con Ladybug y Cat Noir. Puedo decirles con completa seguridad que Le Papillon es el villano más imbécil que he visto en tiempos recientes y no tan recientes, porque sin importar qué tan serio, amenazador y hasta intimidante pueda parecer, lo cierto es que habla muy mal de él que dos adolescentes ineptos puedan superarlo en cada ocasión que se presente. Pero no solamente es por la fuerza del guión, que claramente está a su favor, sino también porque el propio Hot Mod genuinamente se esfuerza por dispararse en el pie. Partamos desde su base, su motivación, que aunque es comprensible, también hay que recordar que son actos de un desesperado necio, pues su propia esposa intentó convencerlo de no obsesionarse con esto, y miren a dónde lo llevó. Un hijo distante que en varias ocasiones puso en peligro de muerte, un asistente con un amor platónico a la que casi mata y por supuesto estar tieso. Ups, spoilers. Luego está el hecho de que su modus operandi es básicamente esperar a que alguien se enoje por cualquier cosa para darle poderes random, y esperar sin ninguna garantía que sea suficiente para vencer a Ladybug y Cat Noir. Pero ahí va, a akumatizar bebés, niños y al tipo de las palomas unas 100 veces. ¿Cuál es la insistencia con el tipo de las palomas? Al menos la versión de la película tuvo el cerebro suficiente
como para akumatizar a criminales presos, que igual no le funcionaron, pero es más lógico que convertir a cualquier idiota con autoestima baja. Ya el nivel de efectividad de los poderes que le da es otra cosa. Claro que el Papillas ha tenido varios planes que se involucran más cerebro y que fracasan más que nada por el poder del guión, pero la cosa es que si vemos que genuinamente es capaz de llevar a cabo esos planes, ¿por qué no esmerarse más en estos? Que en volver a tratar de que algún random consiga lo que no pudiste conseguir con cientos de randoms rojos. De verdad, llegamos al punto en que akumatizó a un abuelo cuyo poder era idiotizar a la gente, incluido a él mismo, cuando pudo volver a utilizar a Catalyst. En serio que eso es patético. Y claro, aunque el guión no esté a su favor, no hay que olvidar que muchas de sus oportunidades fueron arruinadas por su propia incompetencia, su necesidad de dramatizar todo y su obsesión enfermiza con obtener los milagros de la creación y la destrucción, aun cuando pudo haber salvado a su esposa de muchas otras formas, pero nomás no quiso. Todo lo que terminó causando fue que se distanciara de su hijo, la familia que aún tenía, provocó discordia con su asistente, con la cual pudo haber iniciado una relación que lo ayudase a sanar y permitió que ésta se enfermara gravemente. Y claro, causó que lo hirieran a muerte y dejase a su hijo no solo sin madre, también sin padre. Así de ejemplar es Gabriel, tomándose completamente en serio su papel de villano y completamente determinado a cumplir sus objetivos, pero sus acciones solo delatan que es un desesperado inepto que no es capaz de usar la lógica para cumplir esos objetivos, y en su lugar espera que el güey de las palomas sea útil por enésima vez. Pero bueno, dramas franceses de lado, el fanart de esta semana pertenece al querido Drottesbots, quien nos comparte este peculiar dibujo de Miose Pony con una de mis más grandes waifus, Millie de Helluva Boss, dejando atrás al pobre Moxie. Nada personal, amigo, créeme. Pero si ahora quieres conocer el virus canon de My Little Pony, o las mejores, o por lo menos mis favoritas parejas de la animación, te dejaré las respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecerles a todos los miembros del canal que en parte hacen posible este contenido, principalmente a los guardianes de la armonía como Miwar, Augusto Estrada, Carol Flor, J, Sonia, Starshine, Tiago Gaspar y Mr. Revolver. Muchas gracias.